Dios ha sido muy bueno en mi vida, hermanos. No hay nada más que pueda yo hablar de Dios. Puras bondades ha traído a mi corazón, a mi vida, desde el tiempo en que lo conozco. El Señor ha sido maravilloso en mi vida, en mi familia. Me ha entregado un ministerio después, mi hermano, de yo estar mal delante de los hombres y de Él. Era una persona que verdaderamente se portaba mal, hermanos. Pero hoy no traigo mi testimonio. Si Dios da la oportunidad en otra ocasión, lo traeré. Les daré el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y que ustedes vean, mi hermano, la grandeza de Dios, porque después de lo malo, de lo que uno era, del comportamiento que uno tenía en el mundo, el Señor llega con su luz y nos trae de las tinieblas a su luz admirable. Después de haber pasado o estado en el narcotráfico, en la delincuencia organizada, después de que el Señor me rescató de 47 balazos, aún así yo no entendía el llamado de Dios para mi vida, yo no entendía lo que Dios tenía preparado para mí, ¿verdad? Y yo seguía haciendo lo malo, pero el Señor un día dijo, vienes conmigo. Y de una manera tan hermosa me rescató y me trajo a sus pies. Ahorita estamos pastoreando, por gracia de Dios, una iglesia en Liro de los Valles, en Vistas del Río, un lugar muy conflictivo, lleno de puntos de drogas, lleno de personas que se drogan, de prostitución y todo, pero con un propósito el Señor también lo hizo, porque yo sé que hay personas, mi hermano, que son levantadas para ciertas áreas de este mundo, mi hermano, el cual está sufriendo violencia, el cual está padeciendo, mi hermano, y el Señor tiene personas capacitadas para cada área. Y yo sé que también tú, mi hermano, en alguna área el Señor te va a poner a trabajar. Gloria a su santo nombre. Abra su Biblia en el libro de Mateo, mi hermano. Vamos a la palabra. No deje de glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno, mi hermano. Yo me gozo en la presencia del Señor. Ahorita que cantaba nuestro hermano los cantos, yo me gozaba en la presencia de Dios. Y es verdad, mi hermano, todo es posible si puedes creer. Aleluya. Gloria a Cristo. Quiero que vaya al libro de Mateo 11, mi hermano. El encabezado dice los mensajeros de Juan el Bautista. El tema que el Señor me daba a compartir de hace un tiempo que el pastor me invitó a predicar este lugar y el tema que me daba el Señor en estos últimos días es yo los conozco. ¿Están aquí? Este es el tema en el que vamos a estar predicando, yo los conozco. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Padre celestial, en esta hora estamos delante de ti, Señor, mi Dios amado, pidiéndote, Padre, que sea usted, Padre, el que traiga la claridad de esta palabra a nuestro corazón, Señor, que sea usted, mi Dios amado, levantándonos, Padre, confortándonos, dando las fuerzas que necesitamos, mi Dios, en este día, mi Dios amado. Queremos salir de aquí bendecidos, mi Dios amado, que esta palabra, Padre amado, pueda, Padre Santo, cambiar, mi Dios amado, cosas en nuestra vida, mi Dios bendito de la gloria. Habla a tu pueblo, Señor, así como me has hablado a mí, Señor, y a mi corazón, Señor. Quebranta, Padre, a tu pueblo, que tu Espíritu Santo sea palpable, Señor. Que mis palabras, Padre, sean pocas para lo que tu Espíritu Santo, Padre, haga en este día, mi Dios. Me pongo en tus manos como siempre, dándote honra y gloria, porque sabes que solo tú la mereces, mi Dios. Te entregamos toda pleitesía y toda honra, mi Dios, porque todo es tuyo, mi Dios bendito. Me pongo en tus manos como siempre, mi Dios. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Tome su asiento, mi hermano. ¿Recuerda el tema? Jesús te conoce. Él te conoce. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que cuando Juan estaba preso, él escuchaba todo lo que Jesús hacía. Cuando Jesús estaba en su ministerio, esos 3 años de ministerio, él hacía demasiadas cosas, sanaba enfermos, daba vista a ciegos, levantaba muertos. Y dice la palabra del Señor que por aquellos tiempos Juan el Bautista estaba pasando por un proceso de cárcel. A causa de predicar la verdad, dice la palabra del Señor, que Herodia, la cuñada en aquellos tiempos Herodes, dice la palabra del Señor, había decidido o propuesto en su corazón darle muerte a Juan el Bautista. También Herodes lo procuraba, pero dice la palabra del Señor que Herodes temía porque sabía que todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Pero
Dice la palabra del Señor que él buscaba la manera también de alcanzar su muerte, también de que Juan el Bautista muriera. Pero dice la palabra del Señor que no podía hacerlo. Y en una ocasión, mi hermano, se presentó la oportunidad en uno de sus cumpleaños que la hija de Herodia danzó para él. Y dice la palabra del Señor que cuando ella danzó, le agradó a Herodes su danza. Y dice la palabra del Señor que al igual que como a la reina Esther le dijo, tú pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te puedo entregar. Y dice la palabra del Señor que lo que ella decía que le entregase era la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Juan el Bautista sabía que era lo que se había planeado para él, mi hermano. Y su alma, su corazón se condolía, su corazón estaba triste o afligido a causa de lo que estaba pasando por su vida. Entonces, en su humanidad, mi hermano, él manda a dos de sus discípulos, a hablar con Jesucristo y a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo recibe a estos discípulos, ¿Jesucristo pudo haber hecho algo? Claro que sí. ¿Jesucristo pudo haber anulado, mi hermano, el proceso que Juan el Bautista iba a pasar o estaba pasando? Por supuesto que sí. Jesucristo pudo haber mandado, mi hermano, legión de ángeles para que acabaran con aquel gobernador que estaba asediando la vida de Juan el Bautista. Por supuesto que sí, mi hermano. Jesucristo pudo haber hecho muchas cosas para evitar que esa copa amarga que Juan el Bautista estaba pasando se evitara, mi hermano. Pero más no lo hizo. Dice la palabra del Señor que cuando llegan los discípulos se presentan a Jesús y le cuestionan, le dan la pregunta que Jesús que Juan el Bautista les había mandado decir a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que le dice, vayan y díganle lo que han visto. La respuesta de Jesucristo era algo que Juan ya había visto, por eso mismo lo había mandado cuestionar. Pero Jesucristo le dice, ve y dile lo que has visto. Los cojos andan, los mudos hablan, a los ciegos les es dada la vista y los muertos son resucitados. Yo me imagino, mi hermano, la postura de los discípulos diciendo, ¿quién le dice esto a Juan? Yo me imagino que ellos pensaban que al llegar con Cristo, Cristo iba a decir, ¿sabes qué? Ve, dile que hoy en la noche una legión de ángeles llegará y lo sacará y lo rescatará de ahí, de la muerte. Mas no fue así, mi hermano. Dice la palabra del Señor, inclusive en el capítulo, el capítulo 14 del mismo libro, mi hermano, narra cómo Juan el Bautista murió. Y ahí viene otra cuestión que yo me hacía mientras leía esta palabra. Cuando Jesús conoce o sabe que Juan el Bautista es decapitado, mi hermano, dice la palabra del Señor que cuando van los discípulos y le dan la noticia de que Juan el Bautista murió, al parecer Jesucristo no hizo nada, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando él escucha la noticia de que Juan el Bautista había muerto y habían sepultado su cuerpo porque su cabeza la había conservado Herodes en aquel tiempo, Herodia, perdón, en aquel tiempo, dice la palabra del Señor que Jesús lo que hizo fue apartarse a un lugar desértico. Él escuchó lo que le decían, se apartó a un lugar desértico. No lloró como cuando Lázaro, no dijo, voy a ir a visitarlo, voy a ir a verlo. Era su primo. Era su amigo, familiar de él, precursor de su ministerio, aquel que anunciaba su venida, aquel que había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que había dicho, aquel que también escuchó, mi hermano, cuando la voz del cielo, cuando la voz de Dios se abrió, se escuchó desde el cielo, se abrió los cielos y se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Era él. Y en este caso Jesús no fue y no hizo aparentemente nada. Jesús te conoce, no olvides, ese es el tema. Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en este caso, Señor, cuando Juan el Bautista manda cuestionarte a causa del padecimiento que él tiene, a causa de la aflicción que él tiene, como yo sé que muchos tenemos, mi hermano, pasamos por aflicciones, pasamos por luchas, pasamos por dificultades, y a veces decimos, Señor, aquí estoy, acuérdate de mí. Y ciertamente, mi hermano, el Señor tiene la autoridad y el poder para sacarnos de ahí. Él tiene el poder absoluto para sanarnos, para libertarnos, para darnos sanidad en nuestra alma, para quitar, mi hermano, la opresión que hay sobre nuestra vida. Él puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible, lo sabemos perfectamente. Pero es ahí donde viene la palabra que Dios me daba. Yo los conozco. Hay personas, mi hermano, que han sido marcadas por Dios, que a pesar de lo que estén pasando, a pesar de la lucha que estén teniendo, no hay manera que el enemigo haga que retrocedan. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de Juan el Bautista, porque a la verdad, mi hermano, los discípulos de Juan pudieron haber dicho, pero es que nos está contestando lo mismo que está mandándole a preguntar, ya lo vio, por eso lo mandó a preguntar.
Pero cuando Juan el Bautista, mi hermano, es informado de lo que Jesús le manda decir, Juan el Bautista en su corazón yo siento que haber dicho, mi trabajo ha sido concretado. Yo vine a preparar su camino. Voz que clama en el desierto, dice la palabra del Señor. Aquel que predicaba su palabra y decía, viene detrás de mí uno cuyo no soy capaz o digno de desatar en siquiera la cuerda de sus zapatos, de su calzado. Y ahora, cuando él estaba pasando por ese proceso, él sintió en su humanidad soledad y dijo, ¿qué está pasando? Porque es verdad, hermano, en muchas ocasiones nosotros, mi hermano, podemos ver la mano de Dios moviéndose alrededor del mundo entero, alrededor de las personas, obrando a su favor, y a veces no la vemos en nosotros. A veces no vemos, mi hermano, que la mano de Dios se mueva en nuestra situación, en nuestra enfermedad, en nuestra crisis, pero no quiere decir que Dios no esté ahí, sino que Dios te conoce y sabe que no hay nada que te pueda hacer retroceder. Juan el Bautista, mi hermano, fue decapitado a causa de la verdad. Pero yo estoy seguro que él murió con la cabeza o la frente en alto, mi hermano. Él sabía cuál era su ministerio y sabía que cuando él vino, mi hermano, a preparar el camino para Jesucristo y cuando ya dijeron, él va a morir, cuando estuvo él a punto de morir, él dijo, mi trabajo ha terminado, lo he logrado, porque Jesucristo me mandó decir, mira lo que está sucediendo. Mira lo que está pasando, estamos sanando enfermos. A los pobres se les es anunciado el evangelio. A los humildes se les es anunciado el evangelio. Hay sanidad, hay restauración en las vidas. Mira los hombres que traigo, de dónde los he sacado. Has completado tu ministerio, has completado la obra por la cual fuiste enviado. Y yo siento, mi hermano, al menos, que eso llenaba de gozo a Juan el Bautista. Porque es verdad lo que le decía hace un momento, mi hermano. Hay ocasiones que vemos la mano de Dios obrar en otros lados, hermano. Hay ocasiones que hay enfermedad en la vida de nosotros y vemos cómo Dios obra en la vida de otros al orar por ellos. A veces somos nosotros mismos los que estamos orando por personas y reciben la sanidad y dicen, hermano, gracias por sus oraciones porque recibí la sanidad. Y usted dice, ¿y yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sano yo, Señor? ¿Cuándo sano yo? Pero Él nos conoce. Él sabe que nada nos puede separar de su amor, hermano. Él conoce lo más profundo de tu corazón. Sabe que su Espíritu Santo te ha marcado a tal grado de que no hay nada que te haga retroceder. Somos de Él y lo hemos reconocido y es algo que Él conoce de nosotros. Juan el Bautista, mi hermano, a pesar de la muerte, mi hermano, porque déjeme decirle de que era valiente, era valiente. Juan el Bautista se enfrentó a todos los sacerdotes y fariseos y escribas. Oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a apartarse de la ira venidera? Eso era para que lo decapitaran, hermano. Era un hombre valiente. Y dice la palabra de Dios enseguida, hermano. De hecho, eso también está en el libro de Lucas, hermano, 7. Y dice la palabra de Dios, después de que Jesucristo hablaba sobre esto, decía al Señor, ¿qué salieron a ver al desierto? Jesús no le dijo a los discípulos, mientras los discípulos estaban ahí, no le dijo nada. Él solamente dijo, vayan y díganle esto. Pero al ver Jesucristo, cuando los demás que estaban alrededor de él, mi hermano, los demás que estaban alrededor de Jesucristo, que había un cuestionamiento de que cómo puede ser que Juan el Bautista, aquel que vino a preparar tu camino, esté dudando que si tú eres o no eres. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús escuchó este murmuro en el corazón de las personas, dice la palabra de Dios que dijo, ¿qué saliste a ver tú al desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida? No, tú saliste a ver un verdadero. Si algo llamaba tu atención en Juan el Bautista es que era de a de veras, que no era una persona que aparentaba seguirme, sino que él sabía a quién estaba siguiendo y el propósito que tenía o que yo puse en su corazón. Y dice la palabra del Señor que él seguía cuestionándolos y a causa de esto, mi hermano, muchos de los que estaban con Cristo reconocieron y afirmaron su fe en Dios a través del bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, hubieron otros que fueron los fariseos, dice la palabra del Señor, que ellos negaban la fe de Dios a través del bautismo de Juan. Porque su ego era tan alto que decían, no puede ser que una persona que dude y esté mandando a cuestionar a Cristo sea digno de bautizarme a mí. Eso decían ellos, eso sentían ellos. Por eso ellos negaban la fe de Dios a través del bautismo de Juan. Mas hubieron otros que dijeron verdaderamente Juan era un siervo de Dios.
Y es verdad, hermano. Esto es real. Hay muchas ocasiones que somos enfrentados a cosas a las cuales sentimos, mi hermano, que nos ahogamos y clamamos y decimos, Señor, aquí estoy yo. Acuérdate de mí también, Padre. Y quizás cuestionemos a Dios diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Yo cuándo salgo de esto? ¿Cuándo recibiré yo mi sanidad? ¿Cuándo yo voy a ver la vida de mi hijo transformada, la vida de mi hija transformada? ¿Cuándo voy a ver mis finanzas de una mejor manera? ¿Cuándo, Padre? Empezamos a cuestionar a Dios. Y el Señor nos ve y nos dice, yo conozco tu corazón. Esto no te va a hacer retroceder. Aunque así no fuese, aunque no recibieras la sanidad, aunque tus finanzas no se acomodaran de otra forma, yo sé que tú no vas a negarme, yo sé que tú vas a seguirme hasta el final del camino. Ese es el Dios que servimos, mi hermano, que conoce el corazón tuyo, que conoce tu vida. Y cuando tú dudas, viene nuevamente y te rescata. Dice la palabra de Dios que en una ocasión, después de que el Señor ya había llamado a Pedro, el pescador, le dijo, tú ya no vas a ser más pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Y hubo un momento en que Pedro sintió el abandono de Jesucristo también, porque ya lo habían visto todos y él no lo veía. Y lo primero que Pedro hizo, ¿qué fue? Vamos a pescar otra vez. Siendo que el Señor le había dicho, tú ya no vas a ser pescador de hombres. Pero qué hermoso es Cristo, mi hermano, que cuando vio el corazón de Pedro declinar a volver atrás, escúchelo, se aparece nuevamente ante él y le dice, Pedro, acuérdate que eres mío. No olvides que aunque tú no me veas, yo ya estoy en ti, Pedro. Aunque tú no veas obrar mi mano a tu favor en lo que tú necesitas, yo ya estoy ahí y estoy trabajando de una manera tan hermosa en tu corazón. Que a veces no entendemos esto, hermano. A veces nos es difícil como humanos entender el propósito o las formas en que Cristo trabaja. Nos es difícil entenderlo a veces. Porque si bien yo quisiera que Dios moviera su mano en toda dificultad que yo tenga y me saque inmediatamente, pero déjeme decirle que así como en el libro de Hechos yo vi como 2 veces o leí como 2 veces el Señor rescató a aquel siervo, mi hermano, de él, ¿sí se acuerda? Cuando Pablo y Silas fueron presos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Lo sacó de la cárcel. No una vez, 2 veces. Pero déjeme decirle, mi hermano, que cuando usted lee el libro de Gálatas, al finalizar, hay una breve tristeza de Pablo, donde dice, vengan a visitarme, porque siento que me han abandonado. Pero no Dios. Sus amigos lo habían abandonado. Como hombre tenía necesidad de comer. En aquellos tiempos, recordemos, mi hermano, que las cárceles estaban abiertas para que los visitaran. Por eso mismo nosotros tenemos la Biblia, porque era la manera en que entraban a ver a los presos y ellos entregaban los pergaminos y decían, lleva esta palabra a estos, lleva esta palabra a estos otros. Por eso tenemos la Biblia, porque si no nos hubieran dejado ver a los presos, no tuviéramos quizás la palabra de Dios. O bueno, el Señor hubiera usado otro método para hablarnos a través de su palabra. Pero yo vi a la mano de Dios moverse a favor de Pablo y de Silas. Yo la vi. Y yo digo, qué hermoso, ¿no? Cómo Dios sale a su rescate y lo saca. Y predicamos y el Señor sacó a Pablo y Silas de la cárcel. Y el Señor abrió las puertas de la cárcel y lo predicamos con tanto denuedo, pero cuando no sucedió también debemos de predicarlo. Porque Cristo también estaba ahí. Aunque no lo sacó, mi hermano, ya lo había libertado. Su corazón ya era libre, el corazón de Pablo ya era libre, ya estaba sano, su corazón ya estaba cauterizado, marcado por el Espíritu Santo a tal grado que Pablo no tenía el más mínimo deseo de volver atrás. Y esto es lo que el Señor provoca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto es lo que Él provoca, esto es lo que Él hace en nuestros corazones. Que nosotros entendamos su magnitud de amor y la forma en que Él trabaja, en la forma en la que Él se mueve, hermanos. Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo veo que cuando van y te entregan la noticia de que lo enterraron, tú no hiciste nada? ¿Y por qué cuando Lázaro había muerto, lloraste? ¿Por qué cuando Lázaro había muerto, fuiste y lo rescataste? Lo sacaste de la cueva, de la tumba donde estaba. Y el Señor me decía, porque cuando Lázaro murió, habían personas que estaban perdiendo la fe en mí y eran sus hermanas.
Estaban perdiendo la fe en Cristo. Decían, Cristo, ¿no te acordaste de mi hermano? Él te necesitaba y no fuiste a visitarlo. Y al igual, mi hermano, que como cuando Pedro, el Señor tuvo que presentarse ahí, mostrarle nuevamente y decirle, aquí estoy. Entiendan que soy el mismo. Aunque no vean las cosas funcionar a tu favor, yo sigo estando ahí, entiéndelo. Yo estoy ahí, sigo trabajando en tu vida. Pero a veces, mi hermano, nos aferramos tanto a este plano terrenal que se nos olvida el celestial por el cual estamos nosotros predicando la palabra de hecho. Nos aferramos tanto al plano terrenal que preferimos, mi hermano, lo físico. Pero dice la palabra del Señor que bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Eso se lo dijo, mi hermano, aquel siervo que decía, hasta que yo no toque el cuerpo de Cristo y no pase mis dedos sobre sus heridas. Y dijo el Señor, pero bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. ¿A qué se refiere Dios en esto? ¿Te es necesario palpar su gloria para creerle? ¿Te es necesario que el Señor lo haga para creerle? Esto nos convertiría en fariseos, porque muchos pedían señales. Y el Señor está en contra de todo aquello que piden o exigen señales para poder creer o seguirle. A Él se le sirve por amor. Se le sirve por gratitud. Porque es suficiente su obra en la cruz para seguirle. Eso es suficiente. No necesitamos más, hermano, para seguirle más que su obra en la cruz. Aquel sacrificio que hizo por ti, por mí, por todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que nos debe impulsar a seguirlo. Aunque no veas que Él se mueva en ciertas áreas de tu vida a tu favor, tú debes de seguirle. Debemos de seguirle. No sé si usted se ha dado cuenta también, mi hermano, pero si nos ponemos a analizar la vida de Job, ¿lo ha visto? ¿Lo ha leído? Job no hacía nada malo. El Señor lo presentó como hombre justo, varón justo, piadoso y temeroso de Él. Y a la verdad muchos pensarían es que Dios le echó al diablo para que le hiciera daño. Muchos podrían pensar eso, hermano. Mas yo digo lo contrario. Mas yo veo lo contrario ahí. El Señor, mi hermano, le echó a Job al diablo para que se diera cuenta que todavía hay verdaderos, que todavía hay personas, mi hermano, que aunque no vean la gloria de Dios y no la palpen, aún siguen glorificando su nombre, aún siguen aferrándose a la promesa que Dios le dio, aunque no vean, mi hermano, las cosas a su favor o moviéndose a su favor, ellos siguen creyendo en aquel que los llamó. Porque eso es nuestro sentir. Eso es nuestro sentir, al menos es el mío. Déjeme decirle, hermano, que así, eso pasó en la vida de Job, pero yo lo he visto presente en personas, mi hermano. En personas como usted y como yo, siervos de Cristo, he visto cómo hay situaciones que uno dice, Señor, ¿cómo lo pudiste permitir? ¿Cómo pudo ser que esto le sucediese a tal persona? Pero volvemos a lo mismo, es que el Señor te conoce. El Señor sabe qué prueba tú vas a soportar. Yo recuerdo, mi hermano, cuando murió mi hermana, nosotros estábamos ayunando ese domingo. Estábamos ayunando toda la familia, incluida ella. A la una entregábamos el ayuno. A la una mi hermana tuvo un accidente y partió con el Señor, ayunando. Y es ahí donde decimos, Señor, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué? Decía yo. Yo me acuerdo, hermano, que en aquella ocasión, yo cuando vi a mi padre ahí llorando, mi hermano, lo más doloroso de todo lo que pasó en esa situación, en ese momento, en esas, no sé, 20 minutos de caos, mi hermano, lo más doloroso que pasó, aparte de la muerte de mi hermano, fue ver llorar a mi padre, un hombre que yo jamás había visto llorar. Mi padre con mi hermana en sus brazos, gritándole a Dios, Señor, devuélvemela. Su niña, la más pequeña, hermanos, en un accidente. Mi padre, siervo de Dios, que lo ama y me consta. Y le decía, Señor, devuélveme a mi hija. Otro tiempo, Padre, préstamela más rato. Eso era su llanto. Eso era lo que mi padre le decía a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo vi esa escena, mi hermano, que yo siento que marcó mi vida. Yo me fui hacia mi casa, mi hermana andaba con mi niña, la más pequeña, Astrid, y andaba con su hijo, el más pequeño de 6 años. En aquel entonces mi hija estaba recién nacida. Vamos, agarro a mi niña, me la llevo y agarro al niño y el niño me dice, el hijo de mi hermana me dice, mami ya no se va a levantar, ¿verdad, tío? Porque la estoy ya moviendo y no me contesta. Niño de 6 años, le digo, no, mijo, vámonos para la casa. Llego a mi casa, mi papá se quedó con el cuerpo de mi hermana ahí inerte.
en lo que llegaban los peritos y todo. Yo me voy a la casa y yo me acuerdo que entro al cuarto donde nosotros quedamos y me iba a hincar. Le dije, Señor, no me voy a levantar de aquí hasta que tú me digas por qué lo hiciste. Aún no ponía el segundo pie, mi segunda rodilla en el piso cuando me dijo el Señor, levántate que tú no sabes nada. Yo los conozco. Yo sé lo que iba a pasar en la vida de tu hermana. Tuve que traerla hoy, tuve que rescatarla en este tiempo. Mi corazón se partió, pero dije, Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Yo recuerdo, mi hermano, que me paré, le entregué a mi esposa, la niña, mi madre no podía creerlo, no entraba en sí, no podía reaccionar todavía. Decíamos, ¿qué está pasando? Señor, estamos ayunando, Padre, para ti. Esa semana hubo un mover del Espíritu Santo tan hermoso en la casa, hermano, como usted no tiene idea. Antes de que mi hermana falleciera, antes que mi hermana partiera con Dios, hubo un mover tan hermoso, pero me voy nuevamente donde está mi padre y le agarro de la mano, le digo, Padre, vámonos para la casa, ya se llevaron el cuerpo de mi hermana, vámonos para la casa. Y él estaba recogiendo su sangre, monedas que traía, parte de sus zapatos, todo lo estaba recogiendo y lo estaba llevando para la casa. La cobija con la que se le había cubierto la llevaba para la casa. Y dije, vámonos para la casa, papá. Él ya más firme, le decía, papá, ¿por qué pasaría esto, papá? Yo le decía a mi papá, ¿por qué pasaría esto? Decía, mi papá, es que Dios conoce mi corazón y sabe que aún así yo le voy a amar. Tal fue la prueba, mi hermano, que en su velorio parecía una campaña. ¿Sabe usted que 36 almas se convirtieron a Cristo a través de la muerte de mi hermana? Es que Él sabe, mi hermano, Él los conoce. Él conoce tu vida. Él sabe que nada te puede apartar de su amor. Y yo sé cómo el enemigo ha luchado de una u otra forma para para apartarte a ti de sus planes, de los planes de Dios. Pero no hay manera. Y ha sido marcado, ha sido sellado por el Espíritu Santo. No hay nada que te pueda hacer retroceder. Así tú mismo tengas el deseo de volver atrás, no puedes hacerlo, porque el Espíritu Santo de Dios de una u otra manera te cautiva y te dice, ven, aquí estás seguro, aquí estás seguro, es aquí. No solo esa situación, hermano. He visto más situaciones. No hace mucho, a un siervo de Dios también que venía de un mundo perdido, de un mundo de maldad. Le matan a su hijo cuando él ya está en el camino del Señor. ¿Cuál hubiese sido su reacción si no hubiese estado en el camino de Dios? Mas él, fortalecido en el Señor, ha aprendido a perdonar y ha sabido sanar su herida. No siempre vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Ver. Pero no quiere decir, mi hermano, que no esté moviéndose a nuestro favor. No muchas veces o no todas las veces vamos a palpar su gloria, pero no quiere decir que no esté ahí. La mano de Dios se sigue moviendo, mi hermano, de la misma manera que cuando Jesucristo anduvo en esta tierra. De la misma manera. Así no lo veas. Así tú no lo palpes. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo al que tú y yo debemos de servir y amar y adorar hasta nuestra muerte. Sea como sea. Sea como sea. Nunca debemos de dejar de glorificar su nombre, porque Él es nuestro Dios. Fue el único, mi hermano, que se entregó por nosotros. El único que cargó todo el peso del pecado sobre sí. ¿Por amor a quién? Dígalo, por amor a mí. Por amor a mí. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que sirves. Pero más bien, mi hermano, ese es el Dios que te conoce. Así que si tú estás pasando por alguna prueba, si tú estás pasando por alguna necesidad, alguna dificultad, mi hermano, y por la cual tú estés orando y no ves que las cosas se acomoden a tu favor, sigue adelante. No te detengas. Sigue caminando, sigue firme. ¿Quién nos podrá separar de su amor, hermano? Nada. ¿O habrá algo que te pueda separar del amor de Dios? Pregunto. Ni la muerte, hermanos. La muerte nos acercará aún más a Él. Ese es el Dios al que servimos. Póngase de pie, hermano. Yo me maravillaba, hermano, cuando yo veía la vida de Job.
Me maravillaba de la manera en la que este hombre, mi hermano, fue perdiendo poco a poco lo que tenía, hablando materialmente, a sus hijos, sus ganados, sus siervos, su casa, su salud. Él fue perdiendo todo poco a poco. Dice la palabra del Señor que aún no terminaba uno de hablar, de darle una mala noticia cuando llegaba otra. Hay ocasiones que así nos pasa. Hay ocasiones que apenas estamos saliendo de una o pensamos que estamos saliendo y llega otra, hermano. Son cosas que llegan a nuestra vida y nos atacan y nos hacen menguar o nos hacen bajar la cabeza. Pero déjame decirte, hermano, que si algo Satanás no le pudo quitar a Job, fue su amor a Dios. Lo primero que Satanás fue y atacó de Job fueron sus finanzas. Él sabía que por sus finanzas él honraba siempre a Dios. Pero ¿acaso las finanzas eran las que le agradaban a Dios en ese entonces del corazón de Job? Para nada. Era su amor a él. Que a pesar de lo que pasara, él seguiría firme ante Dios. Su misma esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete ya. Y Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. No solamente, mi hermano, en las buenas, también en las malas, Él sigue siendo Dios. Ponga la mano en su corazón, hermano. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, tú conoces los corazones de tu pueblo y de tus siervos, mi Dios amado. Usted sabe, mi Dios bendito, cuál fue el motivo por el cual trajo esta palabra a este lugar, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, que es tan palpable y tan hermosa, Señor. Gracias, Dios, porque aún hay lugares donde se glorifica tu nombre, Padre amado, donde se exalta tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre amado. Tu misericordia es eterna, mi Dios. Hoy pedimos, Padre, porque toda enfermedad, Señor, se vaya en tu poderoso nombre, Señor. Hoy pedimos, Padre, que toda necesidad, Señor, sea cubierta, Padre amado, por ti, Señor. Que toda aflicción sea quitada, Padre. Hoy pedimos, mi Dios bendito de la gloria, que abran los cielos, Padre, sobre la vida de cada uno de tus siervos y entiendas a su llamado, mi Dios. Atiendas a su plegaria, Padre. Mas te decimos que aunque así no fuera, Padre, aún seguiremos honrándote y dándote gloria, Padre. Porque tú la mereces y eres el único digno, mi Dios. Te pido, Padre, por cada corazón quebrantado que está aquí, Señor. Cada corazón, Padre, atento a tu voz, mi Dios. Te pedimos por ellos, Señor Jesús. Yo sé que hay necesidad, Padre. Yo sé que hay también enfermedad, Señor. Pero aunque no podamos verte, Señor, sabemos que tú estás obrando, mi Dios, de una manera tan hermosa, Padre, en la cual un día, Señor, podremos, mi Dios amado, testificar de que tú sigues siendo el mismo, mi Dios, que tú sigues teniendo poder, Padre, que tú sigues siendo el mismo, mi Dios, el Dios bondadoso, el Dios poderoso, aquel que da vida a los muertos, Señor, aquel que levanta al caído, que restaura al herido, Padre. Tú sigues siendo el mismo, mi Dios, aunque nuestros ojos no te puedan ver, Señor. Gracias, mi Dios amado, por este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, por los pastores de este lugar, Señor, y cada miembro, Señor. Padre amado, que ellos sepan, Padre, que en esta tarde tú los visitaste, mi Dios. Habla a sus corazones de una u otra forma, Padre, porque nuestras palabras son cortas para lo que tu Espíritu Santo hace en cada vida, Señor. Que cada uno de los que están aquí, Padre, puedan recordar esta tarde, mi Dios, y voltear a verte y decirte, tú sigues trabajando, tú me conoces y sabes que no hay manera de que vuelva atrás. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, y tu Espíritu Santo hermoso, mi Dios. Gracias por tu presencia, mi Dios. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén.